Hola a todos, mi nombre es Mariana Gil Rivera, estudiante de la Corporación Universitaria Americana, y el día de hoy les voy a hablar del impuesto sobre las ventas. Bueno, primero que todo debemos saber que el IVA es un impuesto indirecto que afecta al consumo de bienes y servicios en Colombia. Es fundamental entender que este afecta tanto a empresas como a consumidores. Si alguna vez te has preguntado cómo funciona este impuesto, te invito a que te quedes hasta el final. Bueno, primero que todo, el origen y la evolución del IVA. El IVA fue introducido en el año 1963 mediante la Ley 21 y desde entonces ha sufrido varias modificaciones en sus tarifas y en su aplicación. Inicialmente tuvo una tarifa del 10% y ha ido aumentando gradualmente. Tuvo tarifa del 16% y hoy en día conocemos la tarifa del 19% para la mayoría de bienes y servicios. Sin embargo, existe una clasificación de bienes que son los gravados, los cuales pagan IVA con tarifa del 19 o del 5%. Tenemos los exentos, que son los que no pagan IVA, pero tienen la opción de recuperarlo en ciertos casos. Y los excluidos, que son los que no generan ningún tipo de IVA y están fuera de su aplicación. Es decir, que estos productos excluidos no tienen el derecho a la devolución del IVA como los exentos. Bueno, como lo acabo de mencionar anteriormente, el IVA se clasifica en varias tarifas. Aquí se los voy a explicar un poco mejor. Tenemos la tarifa general del 19%. Esta se aplica para la mayoría de bienes y servicios, como lo son los electrodomésticos, la ropa, la tecnología, los vehículos, las bebidas. Tenemos la tarifa reducida del 5%, la cual se aplica a ciertos productos esenciales, principalmente de la canasta familiar, como el arroz, el trigo, la avena, el café. También se incluye la medicina prepagada en este caso, y entre otros. Bueno, tenemos la tarifa exenta del 0%, la cual aplica para bienes y servicios que generan IVA y que permiten recuperar este impuesto, como lo son las exportaciones y los productos agrícolas. Tenemos los bienes excluidos. Estos no generan ningún tipo de IVA y no permite hacer la recuperación, como en el caso de las tarifas exentas. Para este caso tenemos como ejemplo las entidades públicas, como son la educación, la salud pública, el transporte público. Es decir, que si tú pagas, ejemplo, una matrícula de 3 millones de pesos, esta no te genera ningún tipo de impuesto porque es educación. Es importante conocer estas tarifas porque determinan cuánto debes pagar al momento de declarar o si puedes recuperar el IVA en ciertas situaciones. Bueno, los sujetos obligados y los regímenes de IVA. ¿Quiénes deben pagar el IVA? En Colombia tenemos dos tipos de régimen. Tenemos el régimen común y el régimen simplificado. El régimen común se utiliza para empresas y personas naturales con ingresos superiores a 3.500 VTs anuales. Estos deben cumplir con dos requisitos principales, que son emitir factura electrónica y deben presentar declaración periódicamente de este impuesto. Tenemos el régimen simplificado, el cual se utiliza para pequeños comerciantes con ingresos menores a 3.500 VTs y este no están obligados a facturar electrónicamente y tampoco deben declarar IVA. Sin embargo, deben cumplir con otros requisitos tributarios. Es muy importante saber en qué tipo de régimen estamos,
porque esto depende si debemos presentar declaraciones periódicas o no. Bueno, tenemos el cálculo del IVA. La verdad es algo básico, solo debemos multiplicar la base gravable por la tarifa. Como lo muestra el ejemplo, si tenemos un producto que nos cuesta 100.000, solo lo debemos multiplicar por el 0.19 o por el 19%, igualmente para la tarifa del 5%. Bueno, una parte muy importante y el paso más importante es saber cómo debemos llenar el formulario y cómo debemos declarar ante la DIAN. Aquí te voy a enseñar el paso a paso. Debemos primeramente ingresar al portal de la DIAN con el usuario y la contraseña. Debemos seleccionar el formulario número 300 y el periodo correspondiente. Debemos diligenciar los datos con compras y ventas grabadas, revisar la información y presentar la declaración, realizar el pago si tenemos saldo a favor de la DIAN. Recordemos que estos pagos debemos realizarlos en las fechas establecidas, ya que si los realizamos fuera del plazo podemos afrontar algunas sanciones. Entonces lo ideal es evitar estas sanciones. A continuación les voy a dejar un video para que podamos entenderlo más fácil y realizar el pago sin ningún problema. El formulario número 300, correspondiente a la declaración del impuesto sobre las ventas IVA, es un formulario que nos sirve para presentar o realizar correcciones de IVA de años anteriores pertenecientes al grupo de régimen común. El formulario número 300 lo podemos acceder a él mediante la página de la DIAN por acceso a los sistemas de información como usuario registrado o usuarios nuevos. Bueno, siguiendo con el tema del formulario, este formulario está compuesto por 98 casillas, de las cuales explicaré a continuación cómo llenar y qué casillas tener en cuenta para su correspondiente diligenciamiento. Para iniciar, en la parte superior encontramos 1, la enumeración 1, como el año correspondiente en el que se va a presentar la declaración, el periodo, el número de formulario. Bueno, para tener en cuenta cuando se vaya a llenar la casilla 3 correspondiente al periodo, debemos tener muy en cuenta que en esta parte la declaración del impuesto sobre las ventas se puede presentar de forma bimestral, cuatrimestral o de forma anual. Cuando es de manera bimestral existe el periodo de 01 al 06, o cuando es de la manera cuatrimestral existe el periodo del 01 al 03. Pero si se va a presentar de forma anual, solo tendremos en cuenta el periodo 01. Ahora, el número de formulario corresponde al código de barras que aparece luego de ser diligenciado, es el código de barras que identifica el formulario. Bueno, los datos del declarante. Aquí se va a registrar dependiendo si es persona natural o si es persona jurídica. Si es persona jurídica, se llenará la casilla 5. En el número de identificación tributaria CELNIT es el número que nos identifica de las demás empresas. En el número 11 se coloca la razón social, dependiendo de bueno, si es una empresa de servicios, si es una comercializadora. 7, primer apellido de la persona natural, segundo apellido, primer apellido y otros nombres. En la periodicidad de la declaración se marca según el número de periodo que se marcó en la casilla número 3, si es de forma bimestral, cuatrimestral o anual, como ya les había mencionado anteriormente. Y ahorita sí pasamos a llenar el formulario dependiendo de los valores o de los ingresos que se haya tenido en el año o en el periodo que se esté realizando. En la primera casilla que dice ingresos de la 27 a la 41, vamos a tener en cuenta. Bueno,
Ahorita siguen las compras. Todos los valores que se hayan obtenido en compras, dependiendo de si fueron importaciones o si fueron compras nacionales. Se registran las importaciones, bienes grabados al 5%, a la tarifa del 5% o a la tarifa general del 19%. Todo esto se suma igual en las compras nacionales con tarifas con productos grabados a la tarifa del 5 o a la tarifa del 19, los servicios grabados a la tarifa del 5, para al final. Para finalizar, ingresaremos los valores correspondientes al impuesto descontable. De la casilla 64 a la casilla 76, colocaremos los valores correspondientes a todas las compras realizadas a la tarifa general o a la tarifa del 5%. Para sacar el total de impuestos descontables, colocaremos la suma de la casilla 64 a la 75, restándole todos los ajustes por impuestos descontables, es decir, por pérdidas, hurto, castigo de inventarios realizados en el periodo que se esté realizando la declaración. Para finalizar, es de gran importancia tener en cuenta este formulario número 300, debido a que por medio de la página de la DIAN podemos encontrar el formulario y es una forma muy fácil de llenar, debido a que este formulario está parametrizado para ingresar los valores correspondientes según la actividad económica de cada. Luego de tener cada valor, él automáticamente nos da los saldos totales, es decir, nos da en la casilla 98 el saldo a pagar de forma. Bueno, y como conclusión para cerrar este video, recordemos los puntos claves. El IVA es un impuesto indirecto que afecta directamente el consumo de bienes y servicios. Existen bienes grabados, exentos y excluidos, con tarifas del 19, del 5 y del 0%. Recordemos que la declaración se hace de manera bimestral o cuatrimestral en la plataforma de la DIAN. Como recomendaciones les puedo decir que revisemos muy bien los valores antes de presentar la declaración. Asegúrate de estar en el régimen correcto para evitar sanciones y mantente siempre informado sobre cambios en la norma tributaria. Si ese video te ha sido útil, espero tu comentario, tu manito arriba y que lo compartas con las personas que lo necesitan. Nos vemos en un próximo video.